Hola amigo, en el video anterior vimos cómo es el cielo. Realmente esta tierra y lo que vemos va a encenderse con fuego, pero va a haber nueva tierra y nuevo cielo y va a morar la justicia ahí. No va a haber pecado, no va a haber dolor, llanto, todo eso va a estar en el pasado. Vamos con la pregunta: ¿qué debo hacer para vivir para Dios? Usted necesita descubrir el plan de Dios para su vida, crecer espiritualmente y prepararse para la guerra espiritual. Dios tiene 3 recursos para ayudarle a tener éxito en alcanzar estas metas. La Biblia es su primer recurso. Es el libro de instrucciones inspirado por Dios, del cual aprenderá acerca de Dios, su voluntad, sus planes y sus promesas. Es la autoridad definitiva sobre cómo pensar y vivir. Por eso usted debe estudiar la Biblia diaria y diligentemente. El Espíritu Santo es su segundo recurso, quien provee consuelo, guía y discernimiento. Él es la fuente para conocer la voluntad de Dios en los detalles del diario vivir. Por lo tanto, necesita buscar su ayuda aprendiendo a orar y ayunar. La iglesia es su tercer recurso. El pastor, los maestros y los miembros han hecho un pacto con Dios y entre ellos mismos para cumplir el plan de Dios para el mundo. Su participación empieza con el bautismo después de ser salvo, seguido por entrenamiento y asumir responsabilidades. Estos 3 recursos están diseñados para equiparlo a hacer todo lo que pueda ser como un cristiano. Vamos a la pregunta: ¿qué es necesario para el crecimiento cristiano? Vamos a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aquí nos dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que aquí vemos que uno necesita la palabra de Dios. Es como leche, alimenta y hace que uno crezca. Vamos con la siguiente pregunta: ¿cuál recurso es provisto para ayudarlo con sus dificultades? Vamos a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La pregunta aquí era: ¿cuál recurso es provisto para ayudarlo con sus dificultades? Pues el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Seguimos con la siguiente pregunta: ¿qué hicieron todos los nuevos creyentes para ser añadidos a la iglesia de Jerusalén? Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. La palabra de Dios nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Regresamos a la pregunta: ¿qué hicieron todos los nuevos creyentes para ser añadidos a la iglesia en Jerusalén? Pues aquí nos dice que se bautizaron. Seguimos a la siguiente pregunta: ¿qué hace una buena iglesia neotestamentaria por usted? Efesios 4:12 al 14. Aquí nos dice en Efesios capítulo 4, los versículos 12 al 14: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, vamos a la pregunta. ¿Qué hace una buena iglesia neotestamentaria para usted? Pues aquí varias diferentes cosas. Aquí, empezando en el versículo 12, nos dice perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar habla de hacer perfecto. No perfecto en el sentido sin falla, sino maduro. Y luego dice para la obra del ministerio, es decir, podemos obrar la obra de Dios. Luego para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí edificación está hablando de ánimo. Cuando un cristiano pues se convierte a cristiano, uno ya pierde muchos de los amigos que son del mundo, pues necesita el ánimo y por eso otros hermanos en la iglesia puede proveer ese ánimo. Y la última es que ya no seamos niños, crezcamos, maduramos, podemos defendernos de los que quieren introducir error en nuestras vidas. Vamos con el siguiente punto. Lea Efesios 6, 10 al 17 para contestar las siguientes preguntas. Aquí en Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 10 hasta el 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues vamos a las preguntas. ¿Cómo debe usted fortalecerse? Pues si regresamos aquí al versículo 10, aquí nos dice que debemos fortalecernos en el Señor. La siguiente pregunta es: ¿por qué necesita la armadura de Dios? Pues el versículo 11 nos decía para resistir al diablo, las acechanzas del diablo. Luego la siguiente pregunta: ¿con quién tiene usted conflicto? Pues claramente el diablo. Y aquí la última pregunta: liste algunas de las cosas que son parte de la armadura de Dios. Pues debemos ceñir los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Pues estas son algunas de las cosas que debemos ponernos de la armadura de Dios. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.